Antes de empezar, quería saber si tenían dudas, preguntas de los temas que hemos visto hasta ahora, cómo se han sentido. Bueno, ¿han podido entrar a las clases de refuerzo, monitorías? Quería saber si han estado asistiendo. Nada, ninguno ha ido a refuerzo o monitoría. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Este es el último tema que hace parte de la semana, de la programación de la semana 4. Este se llama concentración de esfuerzos. Y antes de empezar, quería preguntarles si recuerdan en qué consiste el principio de Stein-Benambicus. Lo vamos a usar acá. ¿Quién me recuerda? Voy a preguntarle entonces a Jorge Blanco. ¿Estás por acá? Bueno, Arnold Becerra preguntó por el chat que a qué hora va a ser el parcial. El parcial va a ser el sábado a las 10, de 10 a 12. Si tienen algún conflicto con el horario, avísenme y le mando otro documento. Sí, este sábado 5 de septiembre a las 10. Profe, yo más o menos sé. O sea, creo, pues. El principio de Saint-Denis. Ok, Sebastián, Bueno, cuénteme. que el recuerdo era que si se está aplicando una fuerza sobre un cuerpo, a medida de que nos alejemos del punto de aplicación, la deformación unitaria se va haciendo uniforme. Correcto. Y no solo la deformación unitaria, sino También también los en esfuerzos. consecuencia los esfuerzos, correcto. Entonces, cuando nosotros calculamos el esfuerzo como sigma igual a fuerza sobre área, estamos asumiendo que ese esfuerzo sigma está siendo distribuido de manera uniforme en la sección transversal. Por ejemplo, si tenemos aquí nuestra barra y después tenemos aquí los esfuerzos sigma distribuidos en todos los elementos de la sección transversal. Entonces, la magnitud de esos esfuerzos vienen siendo fuerza sobre área. Eso es cierto solamente cuando estamos bastante alejados de, del punto de aplicación de la fuerza. Si las fuerzas cambian, que en vez de ser P en este caso, sean dos fuerzas que sean P medios, la resultante va a ser P y va a producir el mismo efecto en una sección transversal que esté lo suficientemente alejada del punto de aplicación. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando es la geometría de nuestro sólido el que tiene un cambio abrupto? Puede ser ya sea una perforación, como en este caso, o de pronto la sección transversal cambia.
de pronto es más pequeña y después es más grande. Entonces, cuando eso sucede, debemos tener en cuenta ese efecto. Vamos a borrar acá. Cuando eso sucede, ya la distribución de esfuerzos y las deformaciones no van a ser uniformes. Por ejemplo, en la sección A, que vemos aquí, ya la distribución real del esfuerzo va a ser algo similar a lo que vemos en la figura B, donde cerca de donde hay una discontinuidad en el sólido, va a haber un esfuerzo máximo. Entonces, si nosotros quisiéramos evitar que nuestro sólido se deforme plásticamente o que no supere el esfuerzo de fluencia, debemos asegurarnos que ese esfuerzo máximo cerca a la perforación no supere ese esfuerzo de fluencia. Ahora, si nosotros consideramos esta área, que voy a dibujarla en la figura C, por ejemplo, esta área que ven aquí, una área reducida, y calculamos el esfuerzo como fuerza sobre esa área reducida, debemos amplificar ese esfuerzo, porque este viene siendo solamente como un esfuerzo promedio, ¿ok? Entonces, para calcular ese esfuerzo máximo, voy a escribirlo acá, va a ser igual al esfuerzo promedio multiplicado por una constante de amplificación del esfuerzo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el concepto? Profe, ¿puede repetirlo de sin distorsión y distorsionada? Ok. En la imagen les muestran en la figura A sin distorsión, es solamente cómo sería las deformaciones en el sólido si no estuviera presente esa perforación que vemos ahí. Entonces, le aplicamos una carga y todas las líneas, si ves, todas las líneas son igualmente espaciadas, no hay hay una distribución uniforme de esfuerzos y distribución uniforme de deformaciones unitarias. Sin embargo, el hecho de tener una discontinuidad en el sólido va a hacer que esa distribución uniforme que hemos supuesto en todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, va a hacer que algunas zonas se deformen más que otras. Entonces, a eso se refieren con que en esta imagen está distorsionada. Aquí están teniendo en cuenta realmente cómo es la distribución de esfuerzo debido a esa discontinuidad. Si tú ves en la figura B, a la parte derecha superior, ahí están representando cómo sería esa distribución de esfuerzo. Compara la figura B con la C. En la C es como si calculáramos fuerza sobre área y le asignamos un esfuerzo a todos los puntos en esa área de la misma magnitud. Aquí debería ser sigma promedio. Aquí donde lo ven acá. Entonces, fuerza sobre área nos va a dar un valor constante en toda esa sección transversal y nos daría una distribución prácticamente uniforme, como la ven en la figura C. Pero realmente, debido a esa distorsión que hay debido a la perforación, va a haber un esfuerzo mayor cerca a la perforación. Es el esfuerzo que ellos llaman aquí en la figura esfuerzo
máximo. ¿Okay? Ahora, si en esta área que tenemos aquí, la que estoy señalando, hacen la integral del esfuerzo en toda el área, debería ser igual a la que tenemos aquí en la parte de abajo, esfuerzo sobre el área. O sea, la magnitud de la fuerza, cuando hagamos las sumatorias, deben ser igual a P. Solamente que, ¿qué es lo que pasa? Que en la parte de la superficie, en la parte más alejada de la perforación, el esfuerzo va a ser menor que el esfuerzo promedio, y cerca a la perforación, ese esfuerzo máximo va a ser mucho mayor que el esfuerzo promedio. Pero por estática, cuando sumemos todos los esfuerzos distribuidos en esa área transversal, la resultante debería ser P. ¿Okay? En este caso aquí, P medio en la parte de arriba y P medio en la de abajo para que la resultante sea P. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pregunten ahora. Profe, ¿qué es lo que viene siendo K? K es... Ok, ¿Y de allá dónde lo vamos ahora. saca? K es una constante de amplificación del esfuerzo, ¿ya? Y va a depender de muchas cosas. Va a depender de cómo está aplicada la carga, de la geometría de la pieza, de las dimensiones de la pieza. Por ejemplo, nosotros vamos a dar en el curso 4 tipos de carga. Fuerza axial, que es lo que hemos estado viendo. Vamos a dar en la siguiente clase torsión. Tenemos momentos flectores, tenemos fuerzas cortantes. Dependiendo del tipo de carga, vamos a tener una constante de amplificación de esfuerzos distinta. ¿De dónde sacan estas constantes? Bueno, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, es en esta, pero bueno, antes de esa diapositiva, este es otro ejemplo. No solamente hay perforación, sino cambios de sección transversal. Por ejemplo, aquí pasa de una sección transversal pequeña a una mucho mayor. Entonces, es importante que noten que hay un radio de curvatura. Esa constante de amplificación va a depender de ese radio de curvatura. Miren, por ejemplo, la comparación de la figura B con la figura C. Si vemos en la figura, aquí debe ser esfuerzo promedio, que es el que calculamos fuerza sobre el área, sobre esa área pequeña que nosotros tenemos acá. Pero a medida que nos acercamos a ese cambio de sección, va a haber un esfuerzo máximo cerca del radio de curvatura. ¿Okay? Ese esfuerzo va a ser mayor que el esfuerzo promedio que hemos calculado. Entonces, cuando queremos asegurarnos que nuestra pieza no va a fallar, que no va a producirse deformaciones plásticas, tenemos que comparar ese esfuerzo máximo con el esfuerzo permisible que tengamos o con la resistencia del material. ¿Sí queda claro eso? Ok. Entonces, miren, por ejemplo. Ok. Esa parte, la de que hay que comparar el esfuerzo máximo con... ¿Qué pasa? Imagínense que esta barra que nosotros tenemos aquí en A, imagínense que es de acero A36. ¿Ok? Y el esfuerzo permisible del acero o la resistencia a la fluencia, no recuerdo, creo que son 70 megapascales, no recuerdo bien. Aquí como ejemplo. Y si nosotros calculamos el esfuerzo
promedio en esta sección transversal como fuerza sobre esa área 1, vamos a llamar esto área 1, y esta sería área 2. Si nosotros calculamos ese esfuerzo promedio, es posible que nos dé, imagínate, 60 megapascales. Como ingenieros nosotros diríamos, oh, bueno, si es 60 megapascales con el área más pequeña, está bien. No va a producirse fluencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Realmente, cuando nos acercamos a ese cambio de sección transversal, si miran en la figura B, hay un esfuerzo mucho mayor que los 60 megapascales que nosotros calculamos con nuestra ecuación sencilla de fuerza sobre área. ¿Okay? ¿Y qué tal que este esfuerzo máximo nos dé 75 megapascales? Si nosotros no tenemos en cuenta esos cambios de secciones, esas discontinuidades en nuestro sólido, llegamos a una conclusión errónea, porque podríamos haber dicho, oh, 60 megapascales es menor que el esfuerzo de fluencia de 70, entonces nuestro material no va a tener deformación plástica. Y firmamos nuestro plano y decimos, ok, esto está bien diseñado, y entregamos a manufactura para que hagan la pieza. Y resulta que no tuvimos en cuenta que hay un cambio de sección transversal y que realmente la pieza va a tener un esfuerzo, va a estar sometida a un esfuerzo mayor que el que nosotros pensamos originalmente. Entonces debemos comparar ese esfuerzo máximo que tenemos en la figura B con el esfuerzo de fluencia. ¿Sí quedó claro? Hay veces que si este es el esfuerzo de fluencia, 70 megapascales, utilizamos un factor de seguridad, por ejemplo, de 3, un ejemplo, o de 2. Entonces el esfuerzo permisible sería 70 megapascales sobre 2. Ese 2 es un factor de seguridad. Entonces, el esfuerzo permisible sería 35 megapascales. Entonces, como ejemplo, para colocarle números. Entonces, hay veces que en los problemas le hablan esfuerzos permisibles o esfuerzo de fluencia. Cuando dicen esfuerzo permisible es que ya está incluido el factor de seguridad. Entonces, nosotros para decidir si la pieza va a fallar o no va a fallar, debemos comparar ese esfuerzo máximo con nuestro esfuerzo permisible o, en dado caso, con nuestro esfuerzo de fluencia. Depende del problema que queramos resolver. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Pregunten ahora todo lo que quieran. Profe, pero Profe, y siempre que... Ok, Dale. primero Samuel. bueno, profe, cuando digamos se habla del esfuerzo máximo ahí, de todos esos esfuerzos que están ahí, ¿se toma el máximo o se tiene en cuenta todo? También los menores, ¿ok? Ok. O sea, profe, eso hablando cuando ponemos la ecuación esa con la K. Entonces, ese esfuerzo que nos dan ahí, ¿va a ser el máximo de todos esos? Ok, déjame te explico. Por ejemplo, aquí, ese esfuerzo promedio que estoy señalando aquí es el que nosotros calculamos con fuerza sobre área. ¿Okay? Es el que nosotros con una ecuación sencilla, estamos diciendo, ok, el esfuerzo en esta sección sería uniformemente distribuido y va a ser fuerza sobre área. ¿Okay? Ese es el esfuerzo que nosotros colocamos ahí, el esfuerzo promedio. El esfuerzo máximo, si nosotros quisiéramos un estudio muy detallado, nos tocaría usar elementos finitos. De pronto SolidWorks, si están familiarizados, que tienen una pieza, le aplican cargas y miran para ver, utilizan
las barras de colores y ver dónde hay un esfuerzo máximo, y generalmente esos software les van a dar un valor más preciso. Ahora, para cálculos rápidos, tú dirías, bueno, ese esfuerzo que yo calculé, el esfuerzo promedio, debo amplificarlo porque yo sé que va a haber un esfuerzo mayor cerca de la perforación. Ahí es donde utilizamos K como un amplificador de esfuerzo para calcular ese esfuerzo máximo. Ese esfuerzo máximo que tenemos aquí es el que está, deja y cambio color aquí, es el que está señalado acá en la figura B, que estoy señalando con azul. Este esfuerzo máximo correspondería a este esfuerzo máximo. Y ese esfuerzo máximo que está siendo aplicado a la pieza es el que debemos comparar si supera o no la resistencia del material, ya sea esfuerzo de fluencia o un esfuerzo permisible que hayamos definido. ¿Sí quedó claro? O sea, profe, entonces, Acá. entonces ese esfuerzo máximo vendrían siendo los esfuerzos que están más cerca a la perforación. Correcto, en este caso, más cerca a la perforación. En el caso siguiente, por ejemplo, mira, es como un esfuerzo máximo que está más cerca donde empieza a cambiar la curva, la sección transversal. Ya. Por ejemplo, aquí en B, ese esfuerzo máximo está localizado. De pronto, déjame señalarlo acá. En azul, en la figura A, está ubicado cerca de esta parte. ¿Sí lo alcanzan a ver en azul? Sí, profe. Ok. Entonces mira que ese esfuerzo máximo, lo que nosotros sabemos ahora mismo es que va a ser mayor que este esfuerzo promedio que hemos calculado con la ecuación sencilla de fuerza sobre área. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para estimar ese esfuerzo máximo? Ahí es donde vamos a a una figura, por ejemplo, en este caso. En la parte izquierda, ustedes tienen una pieza que cambia de sección transversal. Vamos a dibujarlo aquí. ¿Qué pasa? De esta pequeña área que estoy dibujando en rojo a una sección transversal mucho mayor. ¿Okay? Y está haciendo una carga axial aplicada. La carga axial es P. Entonces, miren que aquí, otra vez, esfuerzo promedio. Ese esfuerzo promedio es fuerza sobre el área H. H viene siendo esta dimensión por T. O sea, el área de un rectángulo que tenemos ahí. ¿Okay? Entonces, ese viene siendo el esfuerzo promedio. Sin embargo, el esfuerzo máximo va a depender de qué valor de K nosotros tengamos aquí en la figura. Entonces, mira que dependiendo de la geometría, tenemos en el eje X R sobre H, que viene siendo R. R la tenemos acá. El radio de curvatura cuando cambia de una sección a otra. O sea, si por ejemplo, si ese cambio de sección es muy abrupto, que pasa prácticamente de una dimensión a otra, sin tener algo, una sección, un cambio suavizado, generalmente vamos a tener una mayor concentración de esfuerzo. ¿Okay? H viene siendo la altura que nosotros tenemos aquí.
Entonces, dependiendo de esa relación R sobre H que tenemos en el eje X y la relación WH, que viene siendo W, la altura de la sección transversal grande que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, dependiendo de esa relación, vamos a utilizar una curva distinta. Y dependiendo de la relación entre el radio R y la altura H, podemos, por ejemplo, si es 0.4, vamos a buscar aquí, y después resulta que la relación es W sobre H es casi 2, vamos a este punto. Entonces nuestro K puede ser 1.5 en este caso. Entonces miren que en este caso, de ejemplo, K va a amplificar casi el 50% del esfuerzo. Entonces, si tienen dudas, preguntas de cómo utilizar esta gráfica. ¿Qué dicen? ¿Está claro o no? Profe, usted en esa gráfica, o sea, está hallando que me perdí un poco. Ok. O sea, Esta hallando el gráfica RPC. es para estimar K. Entonces, empiezas tú con qué relación R sobre H tienes. Por ejemplo, 0.4. Un ejemplo. Y después miras qué relación W sobre H tienes para ver qué curva tocas. Cuando la encuentres, después trazas una línea horizontal hasta el valor de H correspondiente. Perdón, hasta el valor de K correspondiente. Entonces eso te va a dar el amplificador de esfuerzo por el que tú vas a multiplicar tu esfuerzo promedio. Ya. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Ok, vamos a preguntarlo. Ok, Samuel, dime. Solamente son esos dos casos. No. Mira que aquí colocamos dos casos donde la fuerza aplicada es una fuerza axial, ¿correcto? Y estos son los cambios en la geometría. Una sección transversal que se agranda, o en este caso en la derecha, tenemos una perforación perpendicular a la carga aplicada. Pero pueden haber otros casos, o sea, hay tablas, yo creo que en el libro hay tablas en el apéndice para cada uno de estos casos. Estos son ejemplos de curvas. ¿De dónde sacan estas curvas? Pues hay que hacer bastante experimentos, ya. Por ejemplo, hacen una probeta, una muestra con esas formas, con esas dimensiones, y, y miran cuál es el esfuerzo. Pueden utilizar como galgas extensiométricas localizadas en diferentes puntos para ver cuáles son las deformaciones. Con las deformaciones sacan cuál es el esfuerzo en ese punto. Entonces, miren que es un trabajo bastante extenso hacer este tipo de gráficas. Ahora posiblemente me imagino que usarán software de elementos finitos. Cambiar una dimensión es mucho más fácil ahí y ver cuáles son los esfuerzos máximos, sacando la relación de los esfuerzos máximos con el esfuerzo promedio, sacan cuál es el valor de K correspondiente en esos casos. ¿Ya? Estos son solamente ejemplos de tipos de gráficas que se pueden encontrar. ¿Ya? ¿Qué es importante que recuerden de estas dos que tenemos aquí? ¿Cómo es la carga que está aplicada? En este caso son cargas axiales. ¿Ok? ¿Y cuál es la discontinuidad que vemos? En la parte izquierda es
un cambio de sección transversal de una menor a una mayor, y en la otra vemos una perforación perpendicular a la carga aplicada. Si la perforación es distinta, de pronto longitudinal, ya el esfuerzo, la concentración de esfuerzo es distinta. Si, por ejemplo, ¿qué tal si sea una sección circular pequeña y después hay una sección circular mayor? Ya es otro caso distinto. Ya. O sea, dependiendo del caso que ustedes tengan, deben usar una gráfica acorde a eso. Ahora, ustedes dirán, ajá, y por ejemplo, en el parcial o algo, pues si ustedes necesitan una gráfica, se la van a dar. Ya, no hay problema. Lo importante es que sepan identificar qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a estimar, necesitan hallar el factor de amplificación de esfuerzo, entender cómo es la geometría y, y estimar un valor de K. Esto es de pronto, no sé, como qué tan detallado hay que ser. Pues, por ejemplo, aquí podemos decir 1.5, 1.6. Tú estás calculando un estimado, o sea, no es 100% seguro. ¿Ya? Si tienen dudas, preguntas. Profe, una pregunta. Esto entra en el parcial también, ¿cierto? Esto hace parte de los temas del capítulo 4. Pues de pronto con el ejemplo que vamos a ver aquí y el ejercicio de tarea, pues es suficiente. Yo pensaría que hay que practicar bastante la parte de formaciones térmicas, de esfuerzos térmicos, ecuaciones de compatibilidad, que tengan eso claro. ¿Ya? Eso creo que es el tema más importante de lo que hemos dado. Profe, otra pregunta. ¿Y en ese caso el parcial va a ser departamental o lo va a hacer usted? Va a ser departamental, pero ¿qué pasa? Que el profesor Roger nos comentó que tenían bastante problema con lo de la hora, que habían estudiantes que tenían parciales a esa hora, entonces él decidió hacerlo aparte, pero con el profesor eh, Rafael Tuirán vamos a hacerlo conjunto. ¿Ya? Y yo creo que el profesor Luis también lo va a hacer con nosotros, no estoy seguro. ¿Okay? Igual va a ser, según entiendo, van a ser varios problemas, o sea, no todos van a tener el mismo parcial, van a tener parciales similares en dificultad, pero van a ser distintos. Entonces, tratando de evitar que compartan información durante el parcial. Entonces, por eso. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, miren este ejemplo aquí, un ejemplo sencillo. ¿Quién lo quiere hacer? Que comparta pantalla y lo va haciendo y vamos guiándolo o quieren que yo lo haga, no sé. Es bastante sencillo. Bueno, vamos a ir haciéndolo acá. Entonces dice, determine el esfuerzo normal máximo desarrollado en la barra cuando se haya sometida a una tensión de 8 kN. Entonces miren, ¿qué imperfecciones ven ustedes no imperfecciones, qué distorsiones pueden observar ustedes en la pieza? Perforación y cambio de área transversal. Ok, entonces mire que tenemos que chequear ambos casos, ¿ok? Porque no sabemos dónde va a estar el esfuerzo máximo. Puede estar en ese cambio de sección transversal o cerca de la perforación, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo promedio aquí, en esta sección transversal que ustedes ven en rojo?
¿Quién me dice? El esfuerzo promedio. Ajá, ¿quién me dice? 8 kilonewtons 8 kilonewtons sobre... 100 milímetros al cuadrado. Ok, ¿de dónde sacaste los 100 milímetros cuadrados? Del 20 milímetros y 5 milímetros. O sea, 20 de altura y 5 de profundidad. Ok. ¿Todos están de acuerdo? ¿Dudas, preguntas ahí? Entonces sería 8 entre 100. Sería 80 megapascales. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ese es el esfuerzo promedio, esa sección 1 que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos el esfuerzo máximo debido a ese cambio de sección transversal? Entonces sería esfuerzo máximo igual a una constante K por 80 megapascales. ¿Cómo calculamos K? ¿Qué necesitamos? Entonces, bien. El radio y... Entonces necesitamos, por ejemplo, en el eje X, radio sobre H. Vamos a calcular. Radio, H es la altura de la sección transversal pequeña. Entonces, R sobre H es igual a 10 sobre 20. ¿Correcto? ¿Todos me siguen? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? Si tienen dudas, preguntas, me interrumpan durante la explicación, ok, no hay problema. En este caso es 0.5. Ahora, también necesitamos W sobre H, ¿cierto? W sobre H. En ese caso, W es la altura de la sección transversal grande, 40 sobre H, H es 20, igual a 2. ¿Ok? Entonces, con esta información, ¿cuánto es K? ¿Quién me dice? Los blancos tuyos, lo que compraste en Yeguán. 1.4. Creo que un poquito más. ¿Sí me siguen? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí. Ok. Bueno, entonces, ese esfuerzo máximo vendría siendo ¿cuánto? 1.4 por 80 megapascales serían 112 megapascales. 112, profe. Entonces, ojo que este esfuerzo máximo es en la sección 1, donde tenemos el cambio de sección transversal y tenemos un radio de curvatura. Ahora, imagínense, por ejemplo, ese radio de curvatura en vez de ser 10, sea como 1 milímetro, mucho más pequeño. Entonces, es un cambio más abrupto. ¿Qué pasaría con K? K tendería a aumentar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en la sección 2.
de la sección 2. ¿Cuánto es el esfuerzo promedio en la sección 2? ¿Quién me dice? 40, La ¿no? gráfica, ¿no? 40 megapascales, ¿no? 40 megapascales. ¿Cómo lo sacaron? Pues por la misma carga, 8 kilonewtons sobre 40 milímetros por 5 milímetros de profundidad. Entonces hiciste 40 por 5. Pero mira Sí, que el área no es 40 por 5, porque tú tienes que ver esta área que está aquí. ok, ok. Hay que quitarle el área del... Exacto, hay que quitarle esa área de la perforación. Profe, entonces ese radio vendría siendo el mismo que el de la reducción de... El radio está aquí, ¿sí lo ves? Bueno, te dan el diámetro. Ok, allá abajo. El diámetro. Sí, sí, no lo había visto. Es 10. Okay. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto da? Profe, una pregunta, ¿el 20 es por el diámetro de la circunferencia o es de 40 menos 20? El 20 es por, déjame dibujarlo acá. Esto es 10 aquí y 10 acá. ¿Sí lo ves? O sea, 10 y 10. Y la profundidad son 5. Entonces te va a quedar dos veces dos áreas pequeñitas. Esas áreas son 10 por 5 y después lo multiplicas por Más 2. 10 por 5. ¿Mm? Sí, sí, profe, está bien. Eso. Ok. Sí, sí quedó claro. O sea, nosotros necesitamos voy a dibujarlo acá. Por ejemplo, si hacemos un corte, lo que nosotros vemos es algo así. Donde aquí son 20. Y todo esto son 40. Y acá tenemos 5 milímetros. ¿Ok? Eso es si hacemos un corte ahí para ver cómo es la sección transversal. Entonces, esa área viene siendo 2 veces 10 por 5. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces, ok, ese esfuerzo de 80 megapascales es solamente el esfuerzo promedio, ¿ok? Asumiendo que hay una distribución uniforme de fuerzas. Para calcular el amplificador de esfuerzos que necesitamos, pero vamos acá. Aquí vemos en la figura, por ejemplo, el esfuerzo promedio es fuerza sobre el área, es lo que tenemos ahí, y K va a depender de la relación entre el radio de la perforación sobre W. Miren W aquí, viene siendo esta dimensión. Entonces,
en nuestro problema, ¿cuánto viene siendo R sobre W? Punto 20. 0.25. 0.25. 0.25, correcto. Entonces, si es 0.25, ¿cuánto viene siendo K? La grafiquita. Bueno, ¿cuánto es? 2,35 por ahí. Como aquí 2,30. tenemos 2,3 aquí. Entonces viene siendo 2,30, un poco más de 2,35. No sé, 2,30. 2.37. Bueno, 2,37. 37.5, profe. 2,37. Igual, a mí es complicado ver el valor exacto, pero algo por ahí. Entonces, ¿cuánto daría nuestro esfuerzo máximo en la sección 2? 189.6. ¿Cuánto, perdón? 189.6. Ok. Entonces miren que en esa pieza el esfuerzo máximo absoluto, por así decirlo, sería este, porque es mayor que los 112 que nos dio en la sección 1. ¿Ok? Claro, dudas, preguntas. Profe, entonces donde se puede dar una falla en el material es en esa sección 2. Correcto, donde primero va a ocurrir una deformación eh, plástica, bueno, va a ser en ese punto. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, miren la pregunta 488. Si el esfuerzo normal permisible para la barra es 120 megapascales, determine la fuerza máxima axial P que puede aplicarse en la barra. ¿Cómo lo harían? ¿Quién me dice? Lean el enunciado 2 minutos, piensen cómo lo harían y me dicen. Profe, yo, o sea, no estoy seguro, pero creo que de la ecuación esa de esfuerzo máximo igual a K, o sea, y ahí en vez de 80 ponemos una P, y como ya tenemos K, la despejamos y el permisible máximo sería 120 megapascal. Correcto. Entonces vamos a escribirlo para que quede claro. Entonces sería 120 megapascales igual a, tiene que ser, por ejemplo, tiene que ser mayor o igual que K. ¿La K va a cambiar en este caso o no? Yo diría que no. No, profe. No, porque exacto, solo depende de el tipo de carga aplicada y la geometría de la pieza. Ese Profe, una sería, pregunta. ¿sí? O sea, usted dijo que la sección que se deformaría plásticamente más rápido es la sección 2, ¿verdad? Sí, donde comenzaría a deformarse prácticamente primero. Y Correcto. entonces, o sea, ¿por qué la deformación es mayor? O sea, no entiendo si el valor da mayor, ¿por qué se deforma más por ahí? Ah, porque el valor da mayor. Estamos calculando en la primera parte, lo que estamos viendo en esta diapositiva es el esfuerzo aplicado. ¿Correcto? Entonces, estamos aplicando mayor esfuerzo en esa zona, en la zona 2. Entonces, esperamos que ahí es donde va a deformarse primero, plásticamente. ¿Ok? Esta no es resistencia, esto es esfuerzos aplicados. ¿Ok?
¿ok? Entonces sería algo así, ¿cierto? Tenemos nuestro esfuerzo permisible, vamos a colocarlo aquí. Tiene que ser mayor a la carga aplicada que tenemos de este lado. ¿Ok? Entonces de ahí podemos sacar cuál sería P. ¿Dudas, preguntas? Por ejemplo, para que practiquen y tengan otra nota, esta va a ser la tarea de hoy. Me lo mandan antes de la clase del viernes. Lo único de pronto dificultad aquí es las unidades, que es en sistema inglés, pero es un ejercicio parecido al que hicimos. Entonces creo que no van a tener problemas para resolverlo. ¿Tienen dudas, preguntas? Profe, cuando se refiere a esfuerzo permisible, eso es el mismo. O sea, en Sí, este eso era caso, lo que usted propuso 120 megapascales, lo está refiriendo como esfuerzo máximo. Ok, exactamente eso también. ok, entonces miren, cuando nosotros tenemos un material, cuando tenemos el material y tenemos nuestra gráfica de formación unitaria, esfuerzo, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos algo así. Este punto, ¿cómo lo llamamos? ¿Se acuerdan? El esfuerzo a la fluencia o resistencia a la fluencia. Esto es el material. El material puede soportar ese sigma y, ese esfuerzo a la fluencia. Si aplicamos un esfuerzo mayor a ese, el material se va a deformar plásticamente. Si el esfuerzo es menor, después de que retiremos la carga, va a volver a su posición inicial, va a volver a su forma inicial. ¿Ok? El punto que tenemos acá es el esfuerzo último. ¿Ok? Prácticamente si superamos ese esfuerzo, ya no va a haber forma de que el material no falle por fractura. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a diseñar un componente, no lo hacemos de tal manera que soporte, por ejemplo, 70 megapascales, un ejemplo aquí, si sigma y es 70 megapascales. No vamos a diseñar para que soporte 70 megapascales. ¿Por qué? Porque pueden haber cosas inesperadas en nuestro diseño, en el proceso de fabricación, en lo que sea, en que la carga aplicada fue algo inesperado. Entonces nosotros utilizamos un factor de seguridad. Decimos, yo no quiero que falle la pieza por deformación plástica. Entonces, el esfuerzo a la fluencia sobre un esfuerzo permisible va a ser mi factor de seguridad. Por ejemplo, si mi factor de seguridad es 2, eso quiere decir que mi esfuerzo permisible va a ser 35 megapascales. Ya. Yo voy a diseñar la pieza de tal manera que con la geometría y las cargas aplicadas no superen un esfuerzo de 35 megapascales. Entonces, en este caso, en el problema le están diciendo, si el esfuerzo normal permisible para la barra es 120 megapascales, eso no quiere decir que si aplican 121 megapascales de esfuerzo, la pieza va a fallar, no. Porque es posible que el esfuerzo a la fluencia del material sea mucho mayor, 300, 200 megapascales, no sé.
lo que le están diciendo que el esfuerzo que ustedes decidieron que iba a ser el esfuerzo máximo permisible de su pieza iba a ser 120 megapascales. No sé si quedó claro, dudas, preguntas. Por ejemplo, Carlos Ardila pregunta, ¿ese esfuerzo permisible tiene ya el factor de seguridad? Sí, ya está incluido un factor de seguridad en ese esfuerzo permisible. ¿Qué pasa? Que hay veces que puede ser que el esfuerzo permisible esté definido utilizando la resistencia a la fluencia o la resistencia última. O sea, depende de muchas cosas, de la decisión de ustedes como ingenieros que digan, bueno, la resistencia a la fluencia del material es 200 megapascales. Para yo evitar que falle, voy a tener un factor de seguridad de 4, por ejemplo, bastante grande. Entonces, si mi resistencia a la fluencia era 200 megapascales y mi factor de seguridad es 4, entonces mi esfuerzo permisible va a ser solo de 50 megapascales. Yo me tengo que asegurar que en el diseño que haga, el esfuerzo no supere 50 megapascales. ¿De qué me asegura eso? Por ejemplo, es diferente un factor de seguridad para una pieza en una máquina que un factor de seguridad para un edificio. O sea, si ustedes hacen un edificio, lo que son ingenieros civiles, o sea, ustedes no van a querer que por nada del mundo la estructura falle, porque pueden haber vidas de muchas personas involucradas. Entonces tienen que utilizar un factor de seguridad alto con la resistencia de los materiales. Ya. Sí, sí queda claro, pero de pronto si es para una máquina que es un componente que es muy barato, que si se daña, pues comprar el repuesto no es problema. Entonces pueden usar un factor de seguridad incluso de 1.2, 1.3. Ya, depende de cada caso, de su criterio como ingeniero. Ya. Profe, estudió aquí que 5106.38. La P. Ok, no lo he hecho, entonces no estoy seguro, pero me lo envía para... Oh, tú dices la carga P aplicada. Ok, bueno. O sea, la idea es que entiendan cuál es el concepto de esfuerzo promedio, esfuerzos máximos, esfuerzos permisibles, resistencia a la fluencia, resistencia última. Ok, ¿tienen dudas, preguntas antes de finalizar? Ok, por ejemplo, aquí, con las unidades que tenemos en megapascales acá y milímetros cuadrados, el resultado nos va a quedar en Newton. Okay. Se utilizan 120 megapascales y las dimensiones en milímetros, esa carga P, el resultado les queda en newtons. Tengan cuidado. Okay. En Newton. Para hacer la última tarea, ya la presentación con las tablas y con las gráficas, perdón, está subida en el catálogo. Sí, está en la de presentaciones, seguro. Y cuando termine esta clase de hoy, voy a montarlas en notas para que vean las cosas estas que hemos rayado aquí. ¿Okay? Gracias, profe. Ok, dudas, preguntas. Ahora tengo atención a estudiantes, entonces me voy a conectar en el link de atención a estudiantes, o si tienen dudas, preguntas de ejercicios de todo lo que hemos dado. ¿Ok? Profe, una pregunta, las 3 notas que están ahí en el Excel.